Buen día, a mí me ha tocado hablar sobre la obra Las manos de Dios. Los puntos que yo voy a desarrollar son la biografía del autor, el porqué del título de la obra, el argumento y los personajes y la importancia de ellos. Para empezar, el autor que escribió este libro es Carlos Solorzano y les hablaré sobre un poquito la biografía de él. Es dramaturgo, crítico y teatral, promotor del teatro latinoamericano, bisnieto de Justo Rufino Barrios, que es el primer presidente liberal de Guatemala. Creció en la hacienda cafetalera de su padre. Fue ahí donde tuvo un gran acercamiento con las historias antiguas narradas por su nana indígena, y ahí fue donde compartió los primeros juegos con los hijos de los peones de la hacienda. Ya desde ese entonces mostró un gran interés en las ceremonias litúrgicas, mismas que más adelante iba a reproducir con sus textos dramáticos. Al terminar su bachillerato, ingresó a la Universidad Alemana, misma que tuvo que abandonar al declararse la Segunda Guerra Mundial. Cuando él iba a entrar a la universidad fue que empezaron las guerras y los disturbios en esa época. Así Solorzano llegó a México a los 17 años. Se matriculó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM para cumplir el deseo familiar, pero al mismo tiempo estudió las letras hispánicas por vocación personal en la misma universidad. Como arquitecto únicamente construyó una casa, que es en la que habitaba actualmente. Tras titularse de ambas carreras, eligió las letras como profesión. Hizo un doctorado y se dedicó a la docencia. En 1946 se mudó a París, becado por una fundación, para estudiar teatro. Al no haber una carrera de teatro como tal, optó por estudiar las materias prácticas en el conservatorio y aspectos teóricos en la Soborna. En este periodo escribió Doña Beatriz la sin ventura. En ese lapso de tiempo escribió esa obra de Doña Beatriz la sin ventura, una obra histórica sobre la infortunada esposa de Pedro de Alvarado después de la muerte del conquistador. En 1951 regresó a México, donde se encomendó a realizar un proyecto para producir teatro profesional para los universitarios. Solorzano retomó los principios de la compañía de Julio Bracho y entre 1952 y 1960 llamó a los mejores profesionales del teatro para formar el teatro universitario. Se contó con directores como Alejandro Jodorowsky, Max Aub y Salvador Novo, y se dieron a conocer los autores de la talla de Christopher Free, Albert Camus, Eugene Ionesco, León Felipe y Michel de Wildur. Al finalizar esa cuestión, Solorzano se dedicó a la crítica teatral y a la docencia. En este tiempo realizó una importante labor en la difusión del teatro latinoamericano. En 1982 obtuvo su naturalización como ciudadano mexicano. En 1985 fue nombrado emérito de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1989 se le otorgó el premio de la Universidad Nacional, así como el Premio Nacional de Literatura de Miguel Ángel Austras de Guatemala. Ahora les hablaré sobre el porqué del título del libro, por qué se llama Manos de Dios. El nombre de la obra es simbólico. Normalmente en todos los pueblos de la época de la conquista se estableció una iglesia para inculcarlos las creencias católicas, y normalmente dentro de las iglesias siempre había como una imagen de Dios al centro. Ahora el argumento de la obra. Las manos de Dios de Carlos Solorzano mayormente trata sobre la vida Beatriz, cuyo pueblo vive en una miseria física y espiritual y está en las manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad.
Este ente o dictador siempre siembra el terror en la mayor parte de la comunidad mediante la fe católica. Para controlar las mentes del propietario, Beatriz quiere liberar a su hermano, quien fue acusado de rebelión y fue encarcelado por atreverse a reclamar unas tierras que heredaba de su padre. En esta tierra fue arrebatada por el gobierno por causa de unas supuestas deudas que el padre de Beatriz tenía. El joven fue acusado de tratar de alentar a la comunidad a elevarse contra el amo. Beatriz, persuadida por el personaje del forastero, el diablo, decide robarse unas joyas que estaban en manos de una estatua de la iglesia para así poder comprar una forma ilegítima de la libertad de su hermano. Al ser descubierta, es condenada a morir, pero ha logrado despertar una duda en el pueblo. Entre los problemas que desarrollan en la obra, destacan los siguientes: la fe en Dios y el paraíso como medio evasivo de la realidad intolerable, el miedo que paraliza el quehacer humano, la cosificación del hombre, la superstición como elemento fundacional en la consecuencia latinoamericana, la influencia del mito y la ficción en la vida humana, la prostitución, sinónima de la libertad, la concepción de un Dios castigador, la duda como pecado y la iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente. Eso da a entender que siempre la iglesia en ese tiempo era como una estructura política que siempre jugaba con la mente del pueblo. El personaje de Beatriz remite varios mitos, como el ideal femenino, dantesco que ayuda a salvar al descarriado, su hermano, que es una especie de Dante que lo necesita de la ayuda de su hermana para escapar de la muerte. Al mismo tiempo, Beatriz es como una Antígona que se opone a los designios del amo, a pesar de que se sabe plenamente que eso lo condenará en todo sentido, pero la fuerza de la sangre es más poderosa que los designios del amo. El espíritu prometeico, esta pieza representa la preocupación de Solórzano en torno al problema de la libertad, del ejercicio libre de la conciencia y de la posibilidad de que sea el hombre el que tome las decisiones trascendentales en su vida cotidiana y no haga una mentalidad física. El diablo en esta historia es presentado como un Prometeo de que trata la conciencia nazca en los personajes que están mayormente oprimidos y no les interesa apoderarse del alma de Beatriz ni de ningún otro personaje. Su propósito es que los humanos se den cuenta de que son patronos de su propia alma y que está libre por naturaleza. Ahora les hablaré sobre los personajes. Los personajes más importantes de la obra son el campanero de la iglesia, que es un muchacho, el sacristán, que es el viejo, el señor cura, que es un señor oponente ya viejo, se podría decir así, el forastero, que es el diablo, Beatriz, que es la muchacha del pueblo, el carcelero, que es viejo, la prostituta, que es una joven, el pueblo, que según la obra expresa son niños, adultos y jóvenes, o sea, no tiene una edad como promedio, sino que están niños, adultos y jóvenes en su mayoría. Está la estatua, los soldados, que son los actores secundarios, y los prisioneros, que están tanto como jóvenes y como viejos. Las características de los personajes: el campanero de la iglesia es un secundario. Su vestuario no está bien definido, solo se caracteriza por tener un olor a azufre. El sacristán, que es actor secundario también, que es viejo. El señor cura es secundario, es mediana edad, grueso y bien
imponente. El forastero, que es el diario. El forastero, que es el diablo primario, que es el protagónico, vestido de negro, manos grandes y fuertes. Es un joven atlético, sus facciones hermosas revelan la decisión, capacidad de mando, cuerpo elástico, viste una malla alta y pantalones negros, lleva una gorra también negra. El rebelde recibe diferentes nombres: Mefistóteles, Luzbel, Satanás, siendo siempre el mismo Culamnio, temido y despreciado. También tenemos a Beatriz, que es la muchacha protagonista, y es una muchacha de 20 años, bonita, vestida a la usana mexicana, con extrema pobreza. Tenemos al carcelero, que es también actor secundario. Es un hombre débil, pero de aspecto brutal. Su traje recuerda al traje militar. Lleva una cintura y una gran pistola que palpa constantemente para sentirte seguro. La prostituta también es un actor secundario. Es joven, se vende a las personas, específicamente a un hombre, por cierta cantidad de dinero. El hermano de Beatriz, que es un actor secundario, un joven que luchó por tierras que le correspondían sin miedo a lo que se escuchase. Y ahí tenemos a los soldados que son secundarios, igual que los prisioneros, y el pueblo, que es secundario, que todos ellos siguen a Dios y a los fieles de Dios. Movimiento literario que surge en la obra. El movimiento literario que surge en la obra es el existencialismo. A pesar de que el existencialismo surgió en el siglo XIX, su mayor apogeo se dio en el siglo XX, a sus mediados, para ser más exacto. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria basada en el análisis de la misma existencia humana. Se basa profundamente en los principios que la libertad y la responsabilidad individual conllevan. Estos se tomaban como fenómenos independientes de diversas categorías, entre ellos racionales, morales y religiosos. Las características por las cuales el existencialismo se basaba eran: una, y la más importante, la precedencia de la esencia. Para el existencialismo, la humanidad precedía toda la esencia, basándose en la cultura occidental, dejándola atrás, diciendo que la humanidad era el centro de todo y ya no lo eran los dioses, las existencialismos, el progreso, entre muchas cosas. Entre los autores que destacaban en el existencialismo están Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Tipo de narrador que cuenta la obra. Esta obra no cuenta con un narrador específico, ya que no se sabe en sí quién está contando la historia, ya que pasa de distintos monólogos en distintas personas. El tipo de lenguaje usado en la obra. El lenguaje filosófico es una rama de la filosofía que se relaciona con el lenguaje, es decir, en ella se estudia el lenguaje, la traducción, la creación del mensaje, la interpretación y la comunicación, de una manera lingüística, claro. Continuando con la guía, ahora les hablaremos sobre los contextos. Para iniciar tenemos lo que es el contexto social. Este estaba centrado más bien en el control total que ejercían las clases altas, es decir, que en el caso de la obra, el hombre más rico del pueblo era la clase alta y era el amo, o bueno, así se referían los habitantes cuando hablaban de él o se referían a este hombre o a este personaje. Entonces, él tenía toda la influencia, toda la autoridad y el poder en sus manos de sacar de la pobreza en la que estaban los habitantes de este pueblo.
pero caso contrario, él no hizo eso, sino que solo hacía actos que le favorecieran a él mismo. En ese aspecto él era muy egoísta, este amo era muy egoísta, a pesar de que era rico. Y como dije anteriormente, la clase pobre, la clase baja, eran los del pueblo, todos, incluido Beatriz y su hermano. También se observa bastante que la iglesia juega un papel muy importante, muy fundamental y de gran influencia, ya que ellos tratan de controlar a los creyentes, es decir, al pueblo, por medio de mitos y supersticiones, ya que decían que había un Dios castigador y que también tenían una promesa de salvación. Entonces, para todas las personas que actuaran contra la iglesia o pecaran, incurrieran en pecado, serían castigados, como fue el caso de Beatriz, que sin querer ella pecó, sin pensar o sin hacerlo intencionalmente, ella pecó y fue castigada hasta morir, pero más adelante lo veremos. Entonces, este contexto se puede ver muy reflejado en la actualidad, ya que existe una mayoría de personas que son muy devotas o muy creyentes de Dios, o incluso diferentes religiones que existen hoy en día, ya que con ellas traen como sus propias leyes, sus propios mandatos o normas. Tal está el caso de que hay unas religiones en las que la mujer no puede ni teñirse el cabello, no puede usar faldas cortas hasta las rodillas, digamos, por ejemplo. No puede decorarse las uñas o no puede usar maquillaje porque va en contra de Dios. Y entonces este contexto sí se ve muy relacionado y también se vive actualmente. Ahora les hablaré sobre el contexto político. Bien, este se basaba en la autoridad que ejercía la iglesia y la burguesía hacia el pueblo. Es decir, que a la burguesía lo único que le importaba eran sus bienes personales. La burguesía era la clase alta. Entonces, o les importaba nada más sus bienes personales y todo lo que les beneficiara a ellos. Entonces, no les importaba si veían al pueblo muriéndose de hambre, sin sus recursos básicos y con muchos problemas. A ellos no les importaba y ni tan siquiera iban a mover sus manos para buscar una solución a este caos que pasaba el pueblo. Este problema también se ve muy reflejado o muy plasmado actualmente con lo que está ocurriendo en el mundo de la pandemia. Para no salirnos de fronteras, quedémonos acá en nuestro país, El Salvador. Se ve muy reflejado que los diputados, que son como el órgano que tiene poder ante el pueblo y puede solucionar esto, no contribuyen a ayudar a las personas de escasos recursos, no implementan reglas o leyes que les beneficien a ellos y no al pueblo en sí, que es quien los llevó a estar en ese lugar. Ahora les hablaré sobre el contexto económico. Bien, este va muy de la mano con el político y el social, ya que como se trata de un pueblito chiquito donde vivía Beatriz, del que estamos nosotros hablando, estaba regido el sistema económico por una sola persona, que era el amo, como ya sabemos. El control de todo el pueblo lo tenía la clase privilegiada, o sea, las personas que tenían dinero, de todas las tierras y los bienes. Entonces, en el caso de esta obra, la persona que controlaba todo el pueblo y prácticamente era el dueño de todas las tierras del pueblo, incluido lo que cultivaban y lo que cosechaban, lo que vendían y todo, era el amo. También por parte del pueblo era muy pobre, incluida Beatriz, ya que se ve en la obra de que ella incurre en pecado, se deja persuadir por el diablo para robar las joyas que estaban en la iglesia.
todo por tal de hacerle un bien a su hermano, según su pensamiento, sin pensar de que lo que ella hizo podría pagarlo con su vida. Entonces ella se ve claramente que ella lo único que quería era sacar a su hermano de la cárcel, ya que lo habían encerrado injustamente. El hermano quería hacer valer los derechos que tenían ellos como habitantes del pueblo, y lamentablemente no se pudo, y lo encarcelaron, lo encerraron en la cárcel. Entonces ella hizo todo lo posible para sacarlo, y asimismo por sus propios medios hacer justicia y hacerle ver al pueblo que estaban violando los derechos que ellos tenían, y lamentablemente él no lo hizo de la mejor manera que se hubiese pensado, y terminó pagándolo con su muerte, con su vida. A continuación les explicaré el contexto cultural. Bien, en este ámbito el mismo autor expresa en la obra una evidente preocupación tanto por la libertad como por la educación de los pueblos. De igual forma, Beatriz trató de hacerle ver al pueblo las injusticias que se estaban cometiendo y la desigualdad que venía por parte de la burguesía o de las personas ricas. Y yo creería que estos problemas, tanto de las injusticias como la desigualdad social, viene desde mucho tiempo atrás, desde que las personas de tono de piel oscura eran esclavos de las personas ricas y trabajaban y los explotaban más bien. Todo para beneficiarse ellas mismas y hacerse ricas cada día con día. Entonces, y lo único que les tocaba a las personas que eran pobres era ser explotadas, porque no tenían otro recurso con el cual poder subsistir y mantener a su familia. Actualmente los estatus sociales que hay es como una manera muy identificada, por decirlo así, que tienen a las personas, tanto si son pobres y de ahí no van a salir, y los que son ricos se vuelven cada vez más ricos y se vuelven también más codiciosos y no ayudan a las personas, se vuelven también más egoístas. Y para finalizar les explicaré el contexto religioso. Bien, la religión jugaba un papel muy importante o muy fundamental, ya que eran una de las fuentes de poder para el pueblo, pero asimismo la iglesia se convertía en cómplice de la desigualdad social y de las injusticias que se vivían en el pueblo, ya que no hacían nada para erradicar o contribuir para eliminar los problemas en los que el pueblo vivía. Entonces, y tampoco no buscaban una solución más que el inculcar la fe en Dios a los habitantes. Y también se habla un poco sobre la duda que hay si existe o no existe Dios, ya que esto lo refleja Beatriz al inicio y al final de la obra, en donde ella dice que porque Dios el Todopoderoso no estuvo presente cuando ella más lo necesitaba. Entonces ella se sentía como defraudada, pero es muy importante el creer en Dios, el tener esa fe en Él, porque es el único que nos acompaña, ya sea en lo malo y en lo bueno que nosotros estemos, a nosotros se nos presente, y es el único que es. Continuando con la guía, les explicaré ahora la estructura externa e interna y el empleo de recursos literarios. Bien, para comenzar les explicaré la estructura externa de esta obra. Como sabemos que esta obra es teatral, su estructura se puede escribir como representar, y también, como sabemos, el texto dramático se divide en actos, y los actos en escenas y las escenas en cuadros. Entonces, para distinguir todos estos cambios de un acto hacia otro acto es cuando se cierra el telón.
En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, lo dirigiremos o se está introduciendo una nueva escena. Y por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios de escenografía. Esto es un conocimiento general para que vayamos entendiendo. La estructura en esta obra tiene que es que la obra está escrita en 3 actos y sigue el esquema teatral aristotélico. En segundo lugar tenemos lo que es el escenario, reflejo del ambiente social y geográfico de los pueblos de Centroamérica, como una plaza, al fondo una iglesia, chozas que la rodean, una cárcel, un pozo, entre otros, que son todos los lugares en los que se da la obra. Para continuar tenemos a los personajes, como está el campanero, un sacristán, una muchacha de pueblo, que en este caso sería Beatriz, el carcelero, la prostituta, un coro de hombres, entre otros. También está la acción, que esto se refiere al conflicto vivido por una joven en la búsqueda de la libertad de su hermano. Así también tenemos el tiempo, que es la acción, se desarrolla en un tiempo que parte desde un atardecer y 3 días completos. Entonces no solo se da la obra en un solo día, sino que abarca 3 días más. Y para finalizar tenemos el lugar, que es una plaza pública de cualquier pueblo latinoamericano, como habíamos dicho, con su iglesia y con casitas que lo rodeen y una cárcel. Ahora les explicaré la estructura interna. Bien, la estructura interna es la manera de distribuir las ideas o los sucesos en una narración. En esta obra el texto dramático tiene 4 partes. La primera es la representación del conflicto, que va al inicio y nos muestra el problema que se va a resolver. Bien, el conflicto que se tiene en esta obra es la injusticia, ya que se llevan preso al hermano de Beatriz por tomar una libertad de pensamiento o de expresión, al decirle a la persona que gobernaba el pueblo todo lo que el pueblo estaba viviendo y pedirle una justificación de por qué no hacía nada para solucionar esta problemática que vivían los habitantes. La segunda es el desarrollo de las acciones. Bien, esto se ve reflejado en el transcurso de la obra, ya que Beatriz hace todo lo posible o lo que esté a su alcance para sacar a su hermano de la cárcel, el querer demostrarle al pueblo todas las injusticias que venían por parte de las personas ricas, y ellos no hacían nada por detener esta problemática. La tercera sería el clímax, que es la parte con mayor tensión y que nos llega a causar emociones. El clímax en esta obra se puede ver cuando Beatriz decide dejarse persuadir por el diablo y se roba las joyas de la iglesia con tal de sacar a su hermano de la cárcel, sabiendo lo que hacía, que se podía catalogar como un pecado, y asimismo también que al final fuera ella engañada y asumiera su castigo. En esta escena creo que a los lectores nos hace llegar así como un escalofrío de que ¿y si la descubren? ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta que Beatriz fue? ¿Y si la van a matar porque incurrió en pecado? Entonces uno se crea todas esas incertidumbres y crea también una emoción de tensión de el saber qué va a pasar con Beatriz cuando se enteren de lo que ella hizo. Y para finalizar está el desenlace, de donde se resuelve el conflicto planteado con anticipación o al principio de la obra. Bien, esto
El desenlace es que no se ve planteado si sale el hermano de la cárcel o no. Y el desenlace es que ella tuvo que morir por el pecado que incurrió por actuar en contra de la iglesia y por dejarse llevar por las malas decisiones. Ahora les explicaré el empleo de recursos literarios. En primer lugar tenemos la etopeya, que es una figura literaria que consiste en la descripción de rasgos morales de una persona, es decir, las virtudes, el carácter, las cualidades de una persona o incluso las cualidades espirituales o costumbres de uno o varios personajes, ya sean comunes o célebres. El ejemplo que encontramos en la obra es cuando el carcelero le dice a Beatriz: eres una joven muy bonita, puedes venderte al amo para que deje a tu hermano en libertad. La segunda figura que encontramos es la elipsis, que es una figura retórica que consiste en la supresión o la reducción de ciertas palabras o términos con el objetivo de construir una oración más breve o más corta. El ejemplo es cuando Beatriz dice: porque ellos pueden tomar algo de todos nosotros y nosotros no podemos recuperarlo. La tercera figura que encontramos es el pleonasmo, que también es conocida como redundancia, que es la figura retórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos o palabras innecesarias en una frase para intensificar su significado. El ejemplo es cuando Beatriz le dice al cura: pero señor, yo lo vi. Y otra figura que encontramos, la cuarta, es la anáfora, que es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. El ejemplo que encontramos es cuando Beatriz le dice al carcelero: espera, que me he pasado días enteros para poder hablarte. Y después de eso, otra vez Beatriz le dice al carcelero: espera, me dijiste que mi hermano saldría libre ayer. Aquí se ve reflejado cómo la anáfora se ve repetida en la palabra espera al principio de 2 versos consecutivos. A continuación les hablaré sobre la descripción de los ambientes. En primer lugar tenemos el espacio físico, que es el lugar donde se dan los acontecimientos. Este puede ser abierto o abierta. En el caso de esta obra, el espacio físico es una placita como la de todo un pueblo, con su iglesia, la iglesia con una entrada con estatuas de ángeles y flores, también alrededor de ella con casitas así tipo viejitas, una calle empedrada, típica de todo un pueblito latinoamericano. Y esto nos lo confirma el propio autor detalladamente en las acotaciones de la obra. Y dice que la obra se desarrolla en una pequeña población hispanoamericana, en una plaza de un pueblo, a la izquierda y al fondo una iglesia, fachada barroca, piedras detalladas, ángeles, flores, etc. En segundo lugar tenemos el espacio psicológico, que también se le conoce como atmósfera espiritual, que envuelve a los personajes y a la acción. En el caso de la obra, un ejemplo muy claro podría ser en el momento en el que Beatriz roba las joyas de la iglesia, lo cual transmite la obra una tensión y un nerviosismo al saber que ella podría ser descubierta, igual al imaginar qué castigo le podrían dar a ella o de qué forma podría pagar ella el pecado en el que incurrió por dejarse persuadir del diablo. Asimismo, el ambiente emocional lo refuerza el sonido del campanario o una música de fondo triste, creando un ambiente de angustia o de represión muy adaptado a la obra. De igual forma, el autor utiliza las técnicas de retrospección, el suspenso y las acciones u objetos simbólicos.
También se podría decir que el tono de esta se debate entre los pensamientos filosóficos sobre la existencia de Dios y el libre albedrío como derecho humano. La incertidumbre, la duda y la ironía de la existencia y de lo que se considera bueno o malo también rigen el tono de la obra. A continuación les explicaré el género y el subgénero de esta obra. El género literario de esta obra es dramático. Y esto significa que es aquel que representa un episodio o un conflicto de la vida cotidiana de los seres humanos por medio de los diálogos de los personajes. Este género está destinado a ser representado tanto públicamente como en un teatro o un auditorio, y que por lo tanto abarca todas las manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y asimismo a todo lo que es susceptible para la representación escénica ante un público. La obra Las manos de Dios tiene características que la representan para que sea para que sea parte del género dramático. Como puede ser que el autor utiliza las técnicas de retrospección, el suspenso y las acciones u objetos simbólicos en la obra. Asimismo, que esta sea un auto sacramental en 3 actos. También que el ambiente emocional lo refuerza con sonidos o audios de fondo como un campanario o como una música triste, creando así un ambiente de angustia o depresión para los lectores e incluso también para las personas que están viendo esta representación en público. Por estas características, la obra Las manos de Dios es un género dramático. Por otra parte, los subgéneros de esta obra pueden ser 2, dependiendo la temática de esta obra. En primer lugar, tenemos que, de acuerdo a los géneros teatrales mayores, esta puede ser drama, debido a que la obra cumple con varias características que este género tiene. Un ejemplo puede ser la temática realista, que es una de las principales características que tiene, y esta se ve muy reflejada casi en toda la obra, ya que se nota la diferencia que hay entre los ricos y entre los pobres, el estatus que está establecido ahí. Y también esta característica se acopla mucho en la vida real, cómo se está viviendo actualmente, debido a que está marcada una desigualdad que hay entre la clase alta y entre la clase baja. Y eso también viene con anterioridad, entonces es un problema que viene desde antes y que es una realidad que hoy en día se vive. Y en segundo lugar tenemos que, de acuerdo a los géneros teatrales menores, este puede ser un autosacramental, debido a que cumple también con la característica principal de dicho subgénero, ya que la obra trata de una temática religiosa y que el autor critica también fuertemente a la iglesia, al Estado y a las fuerzas o clases poderosas que abusan de las personas pobres o del proletariado. De igual forma, también se ve estipulado lo bueno y lo malo, y que también es catalogada esta obra como religiosa. Las fuentes. En la obra Manos de Dios de Carlos Sodermen se hace una referencia al contexto religioso en el espacio en donde se maneja la obra. Esto sucede en un pequeño pueblo en donde el autor de la obra trata de transmitir sus inquietudes con la manera en que se estaba manifestando la religión en ese pueblo, en donde la religión era imponida a la fuerza a lo que eran los habitantes, en donde el dueño de todas las tierras trataba de transmitir un miedo hacia todos los pobladores. Ubicación de las características del movimiento de la obra. La obra Manos de Dios pertenece a un movimiento artístico, en donde cada movimiento o estilo artístico refleja el arte en ciertos rasgos similares durante una etapa de tiempo.
siendo un fenómeno de expresión artística que se manifiesta en las características propias de la época en la que surge. Los movimientos o estilos artísticos se clasifican por los historiadores del arte o de la literatura, atendiendo a distintos criterios de periodización, por ejemplo, la generación, y se proyectan en las diferentes áreas de la literatura, el arte o las bellas artes, ya sea como la música, pintura, escultura y arquitectura, pero en esta ocasión la obra es de las artes visuales. Trascendencia de la obra a la actualidad. La obra da a detallar mucho acerca de las personas que se sienten inferiores a otras, por el simple hecho de tener objetos físicos que las demás no lo poseen, tal como es el caso de la actualidad, en donde las personas se separan por medio de clases sociales, denigrando o jugando con las personas, así como lo hacía el que poseía la mayoría de las tierras, como lo narra la obra, sembrando terror en ellos y también defendiéndose por medio de la religión. Hoy en día existen muchas personas que buscan refugiarse en la religión, teniendo un pasado muy oscuro en donde la oscuridad le ganó a la batalla al bien en sus almas, sintiendo rencor y denigrando a las personas. La trascendencia que ha tenido esta obra es que desde épocas atrás siempre han estado personas que nunca dejarán avanzar a las que se están esforzando. En vez de ayudarlas, ellas buscan una manera de perjudicarlas. Análisis morfosintáctico de la oración: tú debes ayudarme, cuídalo. En estas noches en las que sopla el viento, debes sentir mucho frío. Tú es un pronombre, debes es un verbo, ayudarme es un verbo, cuídalo es un verbo, en es una preposición, noche es un sustantivo, en es una preposición, que es una conjunción, sopla es un verbo, él es un determinante, viento es un sustantivo, debe es un verbo, sentir es un verbo infinitivo, mucho es un adverbio y frío es un adjetivo.